Bien, hermanos, el día de hoy vamos a dar una mirada al principio, que es el tema de hoy. Y como una mirada al principio, bueno, habremos de estar dirigiéndonos al libro de Génesis, al cual les pido que me acompañen. Génesis 2, vamos a leer el libro del Génesis 2 y vamos a leer los versículos del 21 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El título del libro de Génesis, hermanos, que es donde nos estamos ubicando el día de hoy en nuestro estudio, viene de la transliteración de la palabra griega orígenes, eso es lo que significa Génesis, por la traducción que se hizo del Antiguo Testamento en la Septuaginta, pero en realidad el nombre hebreo es Bereshit, Bereshit, que significa en el principio, y esa es la primera palabra que aparece ahí en el Génesis. ¿Recuerdan? Dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Bereshit. El libro se divide en dos grandes secciones. Los capítulos del 1 al 11 constituye una introducción a la historia de la salvación, pues presenta el origen del mundo, la humanidad y el pecado, mientras que los siguientes del 12 al 50 presentan el origen de la historia de la redención en la elección por parte de Dios de los patriarcas, es decir, del pueblo de Israel, y en la promesa pactada de darles tierra y prosperidad. Tradicionalmente se le atribuye a Moisés el haber escrito no solamente este libro, sino todo el Pentateuco, que son los 5 libros primeros, y fue escrito alrededor del año 1425 a.C., esto es probablemente durante el éxodo que tuvo el pueblo judío en el desierto. El capítulo 1, que es en el que nos vamos a estar ubicando como contexto, describe los actos creativos de Dios, Elohim, que se distribuye en 6 días, como todos seguramente han leído en la Biblia. Describen el momento maravilloso en que Elohim, con su sola palabra, hizo de la nada todo lo que conocemos y aún lo que el hombre se ha esforzado por conocer y no ha descubierto aún. Recuerdan que ahí en el primer día Dios creó la luz, mientras que en el segundo creó los cielos y el mar, y en el día tercero creó la tierra y la vegetación. En el día cuarto, el sol, la luna y las estrellas. Y en el día quinto, los moradores de los cielos y del mar, es decir, las aves y los peces. Y en el día sexto, los moradores de la tierra, es decir, todos los animales y finalmente al hombre. Dándoles plantas para comer. En el séptimo día, Dios descansó. Observamos que en el día sexto, de acuerdo a lo que dice la Biblia, las obras de la creación llegaron a su clímax. Todo iba en aumento hasta llegar el momento del clímax, cuando la humanidad fue creada en 2 sexos. Como dice Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es considerado como el máximo acto creador de Dios, por el énfasis extenso. Si se fijan ahí, esta descripción va en el capítulo 1 desde el versículo 26 hasta el versículo 29, es una descripción muy detallada. Las obras de los 5 días previos, si lo vemos así, parecen estar enfocadas en la creación de un hogar para la humanidad, que eso fue lo que hizo Dios. Lo cual se confirma en el capítulo 2, si se fijan, donde el Señor toma
como un telescopio para nosotros y nos va acercando con detalle al sexto día para explicarnos cómo fue la creación del hombre. Y dice allí en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, nos da más detalles, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, es decir, un ser vivo. Qué maravillosa intervención de Dios, hermanos, de Dios creador, para formar al hombre a su imagen y semejanza, haciendo lo que hizo con los animales. Con los animales no se dio esta situación de soplar aliento de vida. Y por otra parte, con sus propias manos, Dios moldeó cada aspecto de su creación maestra, es decir, al hombre, como un alfarero que toma en su mano el barro y le da forma a su creación y le dio aliento para que tuviera vida. Esto es maravilloso, esta descripción es maravillosa, hermanos. Vemos también el cuidado de Dios al haber plantado un huerto en Edén, que significa deleite, gozo. Y poner allí al hombre, una vez creado, Dios lo coloca en ese lugar que Dios había preparado en Edén. Y habiendo establecido la norma de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice la Biblia que al igual que en la creación del hombre, la creación de la mujer fue precedida por un decreto divino, dice ahí en el 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre, por tanto, necesitaba una ayuda correspondiente para poder cumplir con su llamado, para lo que había sido creado, no solo para preservar la raza humana, también para cultivar y gobernar la tierra, pero sobre todo cumplir el propósito de glorificar el nombre de su Creador. Dios había creado a los animales como compañeros del hombre y después Adán de haberse relacionado con ellos, al cumplir su tarea de ponerles nombre, dice ahí en el versículo 2:20, en su primera parte, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ninguna de las criaturas que Dios había creado era de su misma condición. Él era único. Cada especie tenía su compañero y él no tenía una compañera. Hermanos, en la actualidad, debido a la influencia nefasta del mundo, hay varias tendencias sociales que han distorsionado terriblemente el plan original de Dios para la humanidad. El machismo, que ha prevalecido durante años como educación en muchos hogares, alentado por las madres y reforzado por los padres en muchos países en donde se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El feminismo, iniciado siglos atrás, donde se ha buscado la igualdad completa de la mujer en lo económico, en lo social, en lo cultural, que en su origen eso es lo que pretendía, pero que en la actualidad ha alcanzado matices insospechados al querer tomar el control en una relación de poder de la mujer para sojuzgar al hombre. También la libertad de preferencia sexual, en donde libremente una persona puede cambiar el sexo con el que nació, sea solo adoptando actitudes y apariencia del sexo preferente, o hasta tomar medidas quirúrgicas, medidas extremas, con tratamientos hormonales para cambiar físicamente lo que Dios había establecido. Esto realmente es grave, hermanos, dado que los mismos padres están alentando y apoyando estas decisiones y ahora, de común acuerdo, al acudir al registro civil en el lugar donde deben poner el sexo, los padres dicen, póngale indeterminado o indefinido, porque cuando él pueda decidir, él decidirá si es hombre, si es mujer o lo que él decida. Y también el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, que está siendo impulsado como una ley
para la sociedad en que vivimos, en donde dos hombres o dos mujeres, sin importar su preferencia sexual, adquieren todos los derechos y prerrogativas del matrimonio, incluyendo la adopción de hijos. Por eso es importante, hermanos, comprender cuál es el propósito original de Dios para crear un hombre y una mujer diferenciados. ¿Cuál es su papel en esta tierra y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Así que esta mañana estudiaremos 3 aspectos de la creación de Dios que te ayudarán a comprender la perspectiva divina para el hombre y la mujer y te motivarán para cumplir el rol que Dios te designó y valorar el matrimonio como una institución divina. Repito, 3 aspectos de la creación de Dios que te ayudarán a comprender la perspectiva divina para el hombre y la mujer y te motivarán para cumplir el rol que Dios te designó y valorar el matrimonio como una institución divina. Y la veremos en 3 puntos. El primero, veremos que esa vuelta al principio tenemos que ver en el acto creador de Dios en un primer punto, en el 21 y 22. Después habremos de ver en un segundo punto la responsabilidad del hombre en el 23 y terminaremos con el propósito divino en el 24 y el 25. Vayamos al primer punto, el acto creador de Dios. Dice ahí en el 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, solo ese. Noten en primer lugar, hermanos, que Moisés da continuidad al relato que venía haciendo del Edén. Nos habló del Edén y cómo Dios puso a Adán en ese lugar. Y sigue usando el nombre especial de Dios, que es el nombre de Dios que usa para el pacto de Israel, Yahweh. No pierdan de vista esto. Entonces, ahí dice, entonces Yahweh Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. ¿Okay? Yahweh es el nombre salvador de Dios en el Antiguo Testamento y enfatiza la autosuficiencia y la eternidad de Dios. Dios es, Dios existe. ¿Okay? Y aquí Moisés lo combina con Elohim, Yahweh Elohim. Elohim quiere decir creador poderoso, así se identifica a Dios, el creador poderoso, que es el nombre que venimos escuchando en todos los actos creativos de Dios en cada día de la creación. Esto es significativo, hermanos, porque solamente esta combinación, Yahweh Elohim, se utiliza en el capítulo 2 y 3 de Génesis y apunta al hecho de que Dios es tanto creador de la humanidad como su amigo y compañero de pacto. ¿Se dan cuenta? Creador y compañero. Describe la relación original en la cual el hombre formaba parte de esa unidad con Dios y tenía una relación sana, pura con Dios. Recuerden, estamos volviendo al principio. Ese era el principio. Adán significa hombre, aunque en nuestra Biblia siempre utilizan la palabra Adán, como identificando al varón, pero es un término genérico que significa hombre, e identifica al ser humano que comparte la misma sustancia de la tierra, no perdamos de vista, Adán de la tierra, ¿ok? Dice nuestro texto que Dios hizo caer sueño profundo sobre él, ¿ok? Esto hace referencia a un estado donde no hay conciencia del mundo exterior, como haber dormido y más allá, y no tenía conciencia tampoco de su existencia, lo que trajo como resultado la disminución en la sensibilidad de su cuerpo. ¿Ok? Noten, hermanos, cómo aún en este momento se manifiesta el cuidado de Dios por el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le protegió de sufrir cualquier dolor que iba a implicar lo que Dios iba a realizar enseguida. Le hace dormir para evitarle sufrir. ¿Por qué fue posible esto, hermanos?
porque Adán no había caído todavía, no había pecado, estaba en plena comunión con Dios. No había dolor, no había sufrimiento y no tenía por qué sufrirlo. Ahora, vean la absoluta privacidad del momento. ¿Quiénes estaban? Dios y Adán. Y Adán durmió. Era un acontecimiento privado. Dios quería ser el único testigo de eso que estaba sucediendo. Y observen la relación de confianza de Adán al dejar su vida en las manos de su Creador. Dios lo durmió y Adán, por la comunión que tenía, simplemente durmió para que Dios hiciera con él conforme a sus planes. Y observen que vemos que él no solamente confía, sino deja su vida en las manos de él, porque él no sabía qué es lo que iba a pasar. Sabía que Dios había de proveer lo que a él le faltaba, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo? Le haré ayuda idónea. Eso es lo que esperaba Adán y él confiaba. Y Yahweh Jireh, que es el nombre de Dios para cubrir necesidades, Yahweh Jireh sabría cubrir esa necesidad. En eso confiaba Adán. Entonces, Dios, hermanos, había formado un hombre perfecto, con intelecto, con una naturaleza moral, con la habilidad de comunicarse con otros y una naturaleza emocional que va más allá de lo que muchos dicen instinto. Muchas veces la gente dice, es tu instinto que te ayuda, pero esto va más allá de los animales, que es el contraste que vemos aquí. Y también, a diferencia de los animales, el hombre era capaz de adorar, que era la comunión que él tenía con Dios. El hombre podía adorar, que fue para lo que Dios lo creó, de comunicarse hablando y capaz de crear también. Pero había algo que lo unía a ese ser poderoso, su creador. Miren lo que dice el Salmo 128, del 1 al 4. Salmo 128, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es el temor reverente, que le hace reconocer quién es Dios, que le hace depender totalmente de Él, de confiar en Él, de esperar en Él, en una comunión perfecta. Un varón que recibe instrucción divina, que experimenta la bondad de Dios, la protección de Dios. Hermanos, es el plan original de Dios. Ese fue el inicio, ese fue el principio, lo cual terminó con la llegada del pecado. Pero este era el plan original de Dios. Un hombre se caracteriza por su integridad, su lealtad, que se deleita en adorar a Dios, capacitado para ser líder, para organizar, para tomar decisiones, para estar al cuidado de la creación de Dios, para ser cabeza de familia. Sin duda es una gran responsabilidad que trasciende los aspectos de la vida, ¿no es cierto? Este es el hombre que Dios creó. Este es su propósito. Tú, varón que estás presente, ¿te identificas? ¿Eres tú un varón conforme al corazón de Dios en el patrón original? Seas soltero o seas casado, debes cumplir el propósito que Dios estableció para ti como varón en esta vida. Ahora regresemos a nuestro texto en el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dice que una vez que Adán dormía, Dios tomó una costilla, una parte de él, una parte de su anatomía. La idea aquí de tomar esa costilla es sacar de su lugar, tomar, abrir, tomar, sacar de su lugar.
Y la costilla, que es decir, lo que Dios sacó, hace referencia no solamente al hueso, sino a la carne y todo lo que contenía ahí alrededor. Es decir, Dios tomó una esencia de lo que era Adán, la tomó Dios, siendo la parte más cercana al corazón del hombre. Tomó una parte de su cuerpo, que era lo más cercano al corazón, que para los hebreos era el centro de los afectos. Y dice ahí nuestro texto que Dios cerró el vacío que había hecho al extraer la parte que tomó de Adán al tomar su costilla, como un gran cirujano que realiza una operación perfecta. Pero Dios tomó una parte de Adán. Es importante darnos cuenta, hermanos, que la mujer no fue formada del polvo de la tierra. Si regresamos un poco atrás, vemos que Dios tomó el polvo de la tierra y con sus manos formó al hombre. Pero a la mujer no la formó del polvo de la tierra, Él tomó una esencia de Adán y entonces dice ahí que no fue del polvo de la tierra, sino una parte del costado del hombre, para entender que ella, como ayuda idónea, formaba una inseparable unidad y comunión de vida con el hombre, y con ellos establecía el orden moral del matrimonio. La mujer tomada a partir del hombre, a consecuencia del hombre, para formar el matrimonio, para ser ayuda idónea. Esta la vamos a tomar como la unidad para la raza humana que requería que el hombre fuese creado antes. La mujer no existía, el hombre fue creado. Y una vez que el hombre fue creado, entonces Dios tomó para crear a la mujer del cuerpo del hombre, para formar una relación de compañerismo. Recuerdan que Dios le pidió poner nombre a los animales y él no vio ayuda idónea ahí. Entonces, la mujer que Dios estaba formando, que estaba por formar, era la ayuda idónea, la compañera para Adán, para estar en una relación de compañerismo entre el hombre y su esposa. Matthew Henry lo comenta así: Dios no hizo a la mujer de la cabeza del hombre para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y de junto al corazón para ser amada. Fin de la cita. Ahora es importante entender la expresión Jehová Dios hizo una mujer. Dios tomó la costilla de Adán, ahí vamos, Dios tomó una costilla. Y dice literalmente, entendamos la parte de la palabra que se usa ahí en el hebreo, literalmente quiere decir edificó, construyó, para que tengamos la idea concreta que Dios puso especial cuidado en formar a esa mujer. No era un animal, no era una planta, era una mujer que Dios edificó con sus propias manos, la fue creando, habiendo sido tomada de la esencia de Adán. A partir de la base de la creación que había hecho del hombre, no del polvo, de lo que había hecho del hombre, de su misma sustancia, de su misma especie, espiritualmente a la misma altura, no arriba, no abajo, igual, pero con un rol diferenciado en la vida, hermanos. No hay diferencia entre el hombre y la mujer, pero sí hay una diferencia. Espiritualmente no hay ninguna diferencia, pero Dios estableció un rol diferente para el hombre y un rol diferente para la mujer. Así que como dice 1 Corintios 11:18, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entendamos esto, es muy importante. Dios creó a la mujer para ser ayuda del hombre, una ayuda idónea, porque el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, Proverbios 18:22.
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es una breve descripción de lo que dice ahí en Proverbios 31, del papel de la mujer, el rol de la mujer. Entonces, hermanos, mientras que el varón tiene una responsabilidad que vimos anteriormente, tiene un intelecto, tiene la capacidad de crear, la capacidad de organizar, de estar al frente, de decidir, etcétera, etcétera. La responsabilidad de la mujer es estar en sujeción bajo la autoridad de su marido, bajo la autoridad del hombre. No significa que sea una esclava, atentos, hermanos, varones. No significa que sea una esclava, ni que jamás pueda abrir su boca para dar una opinión o para dar consejos. Y tampoco significa que deba considerarse inferior al marido. Es un asunto de orden divino, simplemente. Si tú me preguntas por qué, Dios lo estableció. Dice en 1 Corintios 11:13, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cabeza quiere decir autoridad. La persona que está como líder, que encabeza, en este caso, el matrimonio. Como Cristo está a la cabeza de la iglesia. La responsabilidad de la mujer es someterse de manera continua como un estilo de vida, lo cual significa una prueba de su amor hacia Dios y su amor a su esposo. Dice Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Se fijan? Sujetas en todo. Una gran responsabilidad también para ustedes, ¿no, hermanas? Cada quien, hombre tiene responsabilidad, mujer tiene responsabilidad. Pero dices, bueno, yo no estoy casada y no sé si voy a estar. Aun cuando tú seas soltera, debes aprender a estar bajo sujeción y no involucrarte en una lucha de poder que es el común, lo acabo de decir, por la supremacía. Debes tener siempre presente el orden divino, igual que ustedes, hermanos varones. Este es el orden divino. Ahora continúa nuestro texto diciendo que cuando el hombre despertó, Dios trajo la mujer que recién había formado para entregársela a Adán, para su aprobación y alabanza. Vemos entonces, hermanos, un acto maravilloso, aquí quiero que lo vean, un acto maravilloso, personal, íntimo. Dios estuvo presente solamente en el acto de tomar la costilla, pero ya en el momento en donde Dios trae a la mujer creada para entregarla al hombre, estaba Dios, estaba el hombre y estaba la mujer. Y fue Dios, Dios mismo, Dios creador, que trae su nueva creación, la ayuda idónea del hombre, y se la presenta. Dios mismo le presenta al varón, a Adán, a la mujer que él tenía para él. Noten aquí la pasividad del hombre en este acto. El hombre no participó, él durmió, confió y esperó. El hombre esperó. Y entonces llegó el momento y Dios trajo a su esposa a él. Dios como padre, véanlo aquí, Dios creador, pero Dios como padre entrega a la doncella en matrimonio. Y así las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice Efesios 5:22. Qué hermoso acontecimiento, hermanos. Dios entrega a la primera novia. ¿No es bello eso? Dios entregando a la primera novia, a su hija. Dice el comentarista Casuto, así como la costilla se encuentra en el costado del hombre y está unida a él, así la buena esposa, costilla de su esposo, permanece a su lado para ser su ayuda idónea y su alma está ligada a él. Así que solo hay que confiar en que Dios interviene desde el principio en la conformación del matrimonio. Él lo creó, es una institución divina.
Él tiene una pareja para ti. Si tú eres soltero, varón o joven mujer, si tú no te has casado y tienes el anhelo en tu corazón, debes estar cierto, confiado, que Él tiene una pareja para ti. Él te la va a entregar así como se la entregó a Adán. Hay que saber esperar. No trates de ayudarle a Dios buscando por tu propia cuenta. Ten la seguridad de que la pareja que tiene para ti, hombre, es una hija de Dios. Y tú, joven, mujer, ten la seguridad que Dios tiene un hijo de Dios para ti. Y esa hija o esa hija al varón le será entregada. Fíjense bien, varones especialmente. Dios te va a entregar una hija de Él porque tú eres hijo de Él. ¿Qué quiere decir? Recuerden las características que mencioné de Adán. Porque tú estás consagrado, porque tú estás rendido en tu voluntad a Dios, porque tú has reconocido a Cristo en tu corazón y porque tu vida se guía por la palabra y porque tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí es donde Dios te va a traer a una mujer de Dios que por su cuenta ha estado siendo consagrada a Dios, entregándose, dando buen testimonio, preparándose en todas las áreas de la mujer. Pero entiende, hombre o mujer, soltero o soltera, cualquier otra relación que no sea en este sentido es yugo desigual. Y al respecto recuerden, dice ahí en 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14, es una sentencia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No es posible. Entendamos esto entonces. Dios diseñó el matrimonio, un hombre y una mujer unidos en un vínculo indisoluble que Dios estableció. Fuera de esto, todo es mentira. Fuera de esto, todo es mentira. Es un invento del hombre para justificar su pecado, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre, dice Mateo 19:6. No hay otra forma en que dos personas puedan estar unidas. No hay matrimonios igualitarios, sean de dos hombres o dos mujeres, o cualquier forma que quieran justificar su pecado. No hay. Dios lo estableció de una forma muy concreta, muy específica. Solo hombre y solo mujer es lo que Dios estableció, tal como Dios lo diseñó desde el principio. No hay ninguna forma que pueda cambiarlo. Es la genética, no importa lo que la gente piensa. Dios estableció, Dios determinó una genética y así está establecido. Dios lo estableció así desde el principio. No solamente vimos el acto creador de Dios para establecer una creación, una ayuda idónea, sino que ahora debemos ver cuál es la responsabilidad del hombre, porque recuerden, lo último que vimos es Dios trajo la mujer al hombre. ¿Cuál es su responsabilidad entonces? Vayamos al verso 23 y ahí podemos ver la reacción de Adán cuando recibe a su mujer. Dice ahí en el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Okay? Al recibir este don tan preciado, que cubría completamente su necesidad, su carencia, en un estado de éxtasis de parte de Adán, al ver la ayuda idónea que Dios le trajo, acierta a decir con enorme júbilo y con gran alegría un poema. Quiero que lo vean conmigo, hermanos. Es un poema que describe el deleite de su corazón por la compañera recién hallada. Es realmente hermoso. Quiero que me acompañen así, vamos a ver el paralelismo. Lo vamos a leer así. Les voy a ir dando la frase y ustedes lo ven como si fueran poema. Una frase, otra frase abajo, la siguiente frase y vamos a ver el paralelismo. 23.
Dijo entonces Adán, primera frase. Siguiente, esto es ahora, siguiente, hueso de mis huesos, siguiente, y carne de mi carne, siguiente, esta será llamada varona, siguiente, porque del varón fue tomada. ¿Se dan cuenta? El poema, qué hermoso. Los 3 primeros versos son una forma tradicional hebrea para indicar parentesco, un vínculo indisoluble establecido por Dios que habría de ser usado a lo largo del Antiguo Testamento. Esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta frase se usaba, por ejemplo, en Génesis 29:14. ¿Qué dice en Génesis 29:14? Y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Otro ejemplo, segundo libro de Samuel 5:1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Se dan cuenta de la idea de hueso de mis huesos y carne de mi carne? En el caso de Adán, sus palabras tenían una connotación literal. ¿Entienden por qué? La mujer era realmente hueso de sus huesos y carne de su propia carne. En este acto vio lo adecuado de la ayuda idónea. Adán se dio cuenta, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Okay? Y entonces, con este poema, demuestra su aprobación ante el don inmerecido que Dios había traído hacia él y la responsabilidad que tenía que asumir. Y como diciendo, esto es ahora parte de mí, una parte íntima con la cual quedo ligado para siempre en una relación indisoluble, bendecida por Dios nuestro Padre. Es así como lo recibió y es así como todos los que estamos casados y los que quieren, anhelan casarse algún día, varones especialmente, deben pensar de esta manera. Esta es la idea de unión. Cuando Dios estableció el matrimonio, esta es la idea de unión. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esto nos enseña, hermanos, que el hombre y la mujer están en un mismo nivel. ¿Ok? Considerando su humanidad, es decir, su propia naturaleza, fueron creados de la misma esencia y los coloca en un lugar aparte de los animales. No, por mucho que muchas personas digan, es que somos parte de los animales y hasta digan somos animales racionales, no lo hizo así Dios. Coloca al hombre y a la mujer en un lugar muy especial delante de Dios, con la misma estatura espiritual. No hay diferencia para Dios, hombre, mujer. Espiritualmente es el mismo nivel. Lo que tenemos que ubicar en el plano original es el rol que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Los siguientes 2 versos, estamos analizando el poema, hacen un juego de palabras que tienen una gran profundidad. Quiero que la vean. Esta será llamada varona, que es una palabra que nosotros no conocemos, no existe. ¿Okay? Dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Okay? Vamos a analizar la palabra varona y varón. Esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. ¿Se dan cuenta? El hombre da un nombre a la mujer considerando las circunstancias de su existencia, de cómo llegó a él. Fue tomada de él como parte de él mismo. Y por lo tanto deriva ese nombre de su propio nombre, para que me entiendan. Él era Ish y a la mujer le llamó Isha. Isha, porque Isha fue tomada de Ish. ¿Entienden cómo está la situación? Ok. Esto fortalece, refuerza el hecho de iguales en naturaleza. Isha, iguales, misma especie, misma naturaleza. Sin embargo, el rol de la mujer, en tanto que fue tomada del hombre, no pierdan de vista esto. El hombre está a la cabeza, la mujer fue tomada y por lo tanto tiene como expectativa estar subordinada al hombre. La mujer está subordinada al hombre.
Adán demostró su autoridad dándole un nombre a la mujer que Dios le había traído, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 5:23, para entender más cómo Dios estableció esto y lo reitera en el Nuevo Testamento. Hermanos, qué gran gozo pudo experimentar Adán cuando Dios trajo a él una verdadera ayuda idónea que no se había encontrado para él en todo el recorrido que hizo en la naturaleza. Cuando él puso nombre a todos los animales de la naturaleza, no se encontró uno que pudiera ser compañero o compañera. Dios había permitido que Adán experimentara esa necesidad, que la anhelara y que Dios pudiera suplir esa necesidad. Creó la necesidad para luego suplirla, ¿se dan cuenta? Dios suple nuestra necesidad, la que sea. Yahweh Jireh es el que suple nuestra necesidad. Dice ahí Efesios 5:28, entonces, en consecuencia de esto, Efesios 5:28, por eso los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se dan cuenta de la unidad? Si el hombre se ama, ama a su mujer. Son uno solo. Carne de su carne, hueso de sus huesos. ¿Okay? ¿Cuál es tu perspectiva del matrimonio? Es una pregunta que hago para todos, sobre todo los que quieren casarse, pero aún los que ya están casados. ¿Cuál es tu perspectiva del matrimonio? ¿Te has gozado como lo hizo Adán al recibir a su esposa? Si eres soltero. ¿Esperas con gran anhelo que Dios ponga en tu mano a tu esposa, a tu ayuda idónea? ¿O estás buscando por tu cuenta, haciendo tu propia voluntad, siguiendo el patrón corrupto de este mundo? ¿Entiendes que ella es parte de ti? Si tú ya estás casado, ¿entiendes que ella es parte de ti y tú de ella y que están indisolublemente ligados el uno al otro? ¿Entiendes esto? ¿Has asumido tu responsabilidad y el compromiso que implica el vínculo que Dios estableció? Tristemente, algunas veces se ve como una carga y no como una alegría. O sea, quisiéramos ver así como Adán, con esa explosión de gozo por tener a la esposa y hacer todo lo posible para cumplir el plan divino. Pero a veces sucede que los esposos exigen a las esposas que se sujeten y les dicen, sujétate porque así lo dice la Biblia, y hasta les dicen el versículo. Pero entienden mal el concepto de sujeción porque anulan a su pareja, no la dejan opinar e incluso puede llegar a abusar de su autoridad, siendo más impositivos y autoritarios que comprensivos y amorosos. Llegando incluso a dejarle a ella la responsabilidad económica del hogar, cuando la responsabilidad es del varón. La mujer puede colaborar, pero el varón es proveedor, él es el líder. ¿Cómo quieres que tu esposa se sujete a ti si tú no estás cumpliendo tu responsabilidad en el orden bíblico? ¿Cómo quieres que esto sea? No es porque tú le digas, te sujetas porque la Biblia dice, no es por eso, hermanos. Mira lo que dice la Biblia respecto a tu responsabilidad, la cual asumiste desde el momento en que aceptaste a tu esposa, así como Adán aceptó a su esposa como ayuda idónea, como tu compañera. 1. Eres líder de tu esposa, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Tú eres la cabeza. Cuando ustedes lean ahí que eres cabeza, eres el líder, el que está al frente, el responsable. Pero no un jefe que da órdenes, sino el mayor siervo en la familia, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Esto significa que debes vivir interesándote por el bienestar de tu esposa. Un siervo de tu esposa que pasa tiempo con ella,
que le instruye bíblicamente día con día, no que la dejas a la deriva, que ella solita vaya entendiendo los conceptos, siendo un buen ejemplo para ella, que tomas decisiones, pero delegas responsabilidad en ella, no eres el todopoderoso, el superhombre que todo lo puede y que su esposa es incapaz de hacer cosas. Ayuda idónea, complemento, ¿ok? Segundo, debes amar a tu esposa, no solamente ser el líder, porque si te quedas en el líder, vas a querer siempre estar por encima de ella, si no has entendido. Debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Vean, esto es fundamental. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Porque el que ama a su mujer, fíjense bien, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, lo acabamos de ver. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino la que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es el modelo. Cristo es el modelo, como cuida a su iglesia, así tienes que cuidar a tu esposa, con entrega, con dedicación. Eso dice Efesios 5, 25 al 29. Pero entiende, hermano, esto solo lo puedes lograr siendo un líder amoroso, solamente un líder amoroso, satisfaciendo su necesidad de ser amada. La mujer tiene una necesidad de ser amada, pero no solo con palabras, porque podemos ser totalmente cariñosos que hasta derramas miel, pero eso no es lo que importa que derrames miel, sino que en el hecho, en lo cotidiano, realmente la alimentes, la cuides, la protejas, satisfagas todas sus necesidades en todas las áreas, le ayudes incluso a cumplir las tareas variadas que ella tiene y no llegue diciendo, pues ¿qué hiciste en todo el día? Tiene responsabilidades como mujer y nosotros no podemos, ay, no hay comida, no hay nada, pues ¿qué hiciste todo el día? ¿No? Hay que ayudar en las labores de la esposa también. Compartiendo la atención de los hijos. Dice ahí que la herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud, como saeta en mano del valiente. Y tú eres la dirección, tú como líder, tú eres la directriz. Tú dices, la Biblia dice, pero dices, esposa, querida esposa, hagámoslo así para orientar a los hijos. Pero sobre todo dejando que ella comparta tu vida, porque a veces estás en la oficina, estás metido en tus cosas y nunca platicas nada, o sea, silencio. ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la convivencia? El compartir la vida, son uno solo, ¿ok? No la excluyas y demuéstrale que realmente ella ocupa un lugar importante en tu vida, porque a veces parece que no, las esposas se quejan de eso. No me toma en cuenta, ¿ok? Bríndale respeto, bríndale ternura, caballerosidad, cortesía, no te va a pasar nada. No importa que el mundo diga, eso pasó a la historia, ahora viva la libertad, viva el feminismo. No, Señor, es así como lo dice la Biblia. Dice ahí 1 de Pedro 3, 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como a vaso más frágil, hermanos, vaso aquí es cuerpo, es la naturaleza de la mujer es frágil, no quiere decir débil, debiluchas, para que me entiendan, no. Las mujeres son fuertes, Dios las preparó incluso para dar hijos, algo que los hombres jamás podríamos hacer. Que también expreses constantemente tu aprecio por ella y reconozcas su esfuerzo en vez de estar haciendo bromas y comentarios hirientes que la devalúen, que la denigren. De esta manera, y solo de esta, hermanos, no le costará ningún trabajo a tu esposa sujetarse en amor.
se va a sujetar a ti. Pero conocer todos estos factores no logrará la unidad de tu matrimonio. O sea, no es intelecto, no es que lo sepas. La única manera es que examines tu relación, esta que has llevado hasta ahora, con tu esposa, a la luz del patrón bíblico, que es lo que Dios dice, para que identifiques las áreas que debes trabajar, para que pidas perdón a Dios primeramente y para que le pidas perdón a tu esposa y comiences a obedecer la palabra de Dios y hagas todos los ajustes que sean necesarios para cumplir el plan original de Dios. Esa es la responsabilidad del hombre. Cuando Dios le trajo a la mujer a Adán, eso es lo que Dios depositó en él. Y de ahí a todo varón que exista en esta tierra. Vimos el acto creador de Dios, después vimos la responsabilidad del hombre. Vamos a ver ahora cuál es el propósito divino. Versículos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta ahí. Quiero que noten que hay 3 verbos aquí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ok? No lo pierdan de vista. Lo primero que tengo que resaltar es que en el versículo anterior estaba hablando Adán. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Ok? Estaba hablando Adán. Ahora no habla Adán, habla quien escribe, Moisés. Y da continuidad, sí, da continuidad a lo que viene diciendo Adán. Retoma el discurso. Y vemos una palabra en primer lugar que dice, por tanto. Esta frase, que bueno, en el original es una sola palabra, es una frase conclusiva. Es como decir, por lo anterior, por todo lo que venimos escuchando, por todo lo que Dios viene señalando, y refuerza y establece el tono de qué es lo que tienes realmente que entender en el plan original de Dios, con un énfasis especial al establecimiento de una constante, ¿ok? Es lo que quiero que vean. En una constante quiere decir que esto que te señalan habrá de repetirse una y otra vez de ahí en adelante para el resto de la humanidad como un ciclo de la vida. Es propiamente un decreto de Dios, no un mandato, un decreto de Dios para las generaciones. Un ciclo de la vida que Dios estableció para las generaciones, un propósito para el hombre y la mujer en unidad. Es lo que dice. Y dice en Kili Delish, son palabras de Moisés escritas para traer a colación la verdad envuelta en el suceso escrito como un resultado del propósito divino, para exhibir el matrimonio como la más profunda unidad espiritual y corporal del hombre y la mujer, y para mantener la monogamia ante los ojos del pueblo de Israel como la forma de matrimonio ordenada por Dios, pero como palabras de Moisés son la expresión de la revelación divina. ¿Qué quiere decir? Es palabra de Dios y por lo tanto hay que atenderla. Noten los 3 verbos, los que les dije, noten los 3. Dejará, se unirá y serán. ¿Ok? Están en un tiempo futuro, pero no son imperativos, eso es muy importante. Señalan la verdad universal que Dios está en este momento estableciendo como un propósito para el hombre y la mujer. Podríamos entenderlo mejor si lo ponemos en presente, porque el presente da una continuidad. Cuando tú dices es continuamente, ¿sí? Entonces vamos a poner deja, se une y son. Esa es la constante, es como un presente característico, es algo que se repite, que vuelve a suceder y afirma un hecho como verdad. Eso es importante. Estos son los 3 aspectos
que en el plan original de Dios el hombre debe considerar con relación a la mujer. Primero, deja el hombre a su padre y a su madre. Es la primera parte de lo que Dios estableció como decreto. Deja el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo podemos entender esto? Es simple. El hombre se aparta de sus padres y forma su propio hogar. Es claro. Aunque en un sentido estricto, en el pueblo de Israel no era tal. Porque si recuerdan, una vez que uno de los hijos se casaba, podía vivir cerca o incluso como parte del patriarcado. ¿Okay? Pero lo que estamos viendo aquí es el señalamiento de la separación de los padres. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que tú como hijo cumpliste tu propósito, estuviste como hijo, los honraste, obedeciste, lo que sea. Pero llega el momento en que si vas a formar tu propia familia, dice aquí, deja el hombre a su padre y a su madre. ¿Okay? La traducción literal es abandonar. El hombre abandona a sus padres. Deja atrás, es el verdadero sentido, deja atrás. No quiere decir, porque en un sentido que nosotros vemos en el español, es como olvidarte y ya no tener nada que ver con algo que abandonas, pero no es el sentido es dejar atrás en cuanto a la relación, no en cuanto al vínculo. Recuerden, Dios establece vínculos como este del matrimonio, Dios establece vínculos consanguíneos o vínculos ante Él, como el matrimonio. Tú no puedes abandonar un vínculo que Dios estableció. Siempre serán tus padres y siempre habrás de honrarlos. Pero llega el momento en que cumpliste como hijo y ahora tienes que ser líder y amar a tu esposa. Entonces, en el matrimonio este es el sentido que observamos porque las prioridades cambian. Las prioridades cambian. Los afectos toman otra dirección. Antes te desvivías por tus papás y tu prioridad era tus papás. Ahora la dirección cambia. Eso es lo que está diciendo esta frase. Antes del matrimonio te enfocabas en tus padres, ahora te enfocas en tu esposa, tu propia familia. Pero cuidado, hermano, sobre todo me dirijo a los varones, cuidado. No implica que habrás de desatender por completo a tus padres y sus necesidades, porque ahí la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:2. Pero por favor, hermano, corta el cordón umbilical de tu familia y deja de depender ya de tu padre o de tu madre. Ahí está, Dios lo dice, deja el hombre padre y madre y se une a su mujer, la siguiente parte, ¿ok? Porque vas a tener tu propia familia. Y no seas como aquellas personas que desatienden a la esposa, oye, ¿podrías hacer esto? Oye, ¿podrías hacer...? No, no puedo, no tengo tiempo. Y ahí te está llamando tu papá o tu mamá, ahorita voy papá o mamá. Tu prioridad es tu esposa, no tus padres, ¿sí? Atiende la necesidad de tu esposa, no la de tus padres. A menos que sea que están gravemente enfermos, que necesitan algo verdaderamente. Pero usted dice, oh, hijo, ya que vas a pasar por la comercial mexicana, ¿no podrías comprarme tal? Y a tu esposa no quieres ayudar en la casa. Tampoco tu hermana, o sea, me dijo a los hombres, pero tampoco tu hermana, porque no vas a decir que solamente los hombres están, que no rompen o no cortan el cordón umbilical, tampoco tu hermana quiera seguir metida en la casa de tus padres. Ay, ¿qué no vamos a ir con mis papás? No, nos toca, este domingo nos toca, ¿no? No, la Biblia es muy clara a este respecto. No se deben mezclar las vidas de los padres y los hijos cuando han hecho su propio matrimonio, no se deben mezclar. Si tú vives en la casa de tus padres y están conviviendo, eso no puede ser. Tiene que haber una independencia. Dice ahí, deja padre y madre, ¿ok? Segundo verbo. Se une a su mujer. Deja padre y madre, se une a su mujer. Sugiere que tanto la pasión como la permanencia deben caracterizar el matrimonio, ¿sí? Pasión y permanencia en un vínculo indisoluble. No se puede romper, ¿ok?
tiene un sentido de estar ligado. ¿Han visto cómo tú ligas algo y es difícil romperlo? Ligado o pegado permanentemente, como se observa, se los leo, Génesis 34:3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Se apegó. Ajá. Y en Números 36:7, ve, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. ¿Ven? Ese apego. Es la misma idea que Dios usa en el trato con Israel cuando les exhorta a permanecer unido al Señor. Siempre tenemos como referencia a Dios, su iglesia, o Dios, Israel, el apego, la unión. Y en Deuteronomio 13:4 dice ahí, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Se dan cuenta? El apego con Dios, ligado a Dios, esa es la idea cuando decimos aquí, se une a su mujer. Así que las acciones de abandonar y apegarse o unirse tienen un contexto en el pacto de Dios. Recuerden, Dios trajo a la mujer al hombre y se hizo un pacto. Cuando tú te unes, haces un pacto y Dios está presente. Un vínculo que no se rompe. Por esta razón, el matrimonio debe considerarse pacto indisoluble, inquebrantable. Veamos el tercer verbo. Deja padre y madre, se une a su mujer y son continuamente, son una sola carne. Y se refiere a una unión completa, total y absoluta, que involucra una unión espiritual, emocional y física, en una relación de dependencia, de sujeción, donde se involucra obviamente la unión sexual propia del matrimonio y la concepción de los hijos. Entendemos que la relación debe llegar a considerarse como un lazo de sangre. Por eso Adán dijo, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre. Es como debemos verlo, tu esposa es parte de ti y tú eres parte de tu esposa, como si fuera un lazo de sangre. De manera que el vínculo establecido por el matrimonio no termina sino con la muerte. No hay otra forma. Dice Mateo 10:8. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Okay? Así tenemos, hermanos, que desde el principio Dios estableció que el matrimonio fuera exclusivo, íntimo. La mujer como compañera bajo la autoridad y responsabilidad del hombre. El hombre se une a su mujer en una mutua relación de unión verdadera, indisoluble, inquebrantable, a través de toda la vida que Dios les permita tener juntos. Pero hermano, y me dirijo otra vez, varones, cuidado. No pienses que como la unión es un pacto que se hace ante Dios y nadie puede disolverlo, entonces puedes amedrentar a tu esposa diciendo que se tiene que aguantar ante tus desplantes, tus abusos y desamor constantes. Recuerda que Dios mismo entregó en tu mano a su hija para cuidarla y protegerla, y que como líder que eres, Dios te va a pedir cuentas de tu labor como esposo en la tierra y cuando estés delante de Cristo. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con la hija que yo puse en tu mano para cuidarla, protegerla y todo lo que ya vimos? A este pasaje, para que vean cómo en el Nuevo Testamento se reitera, este pasaje apela a nuestro Señor Jesucristo para probar que el matrimonio es institución divina en Mateo 19:4 y 5. Mateo 19:4 y 5, dice el Señor Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer
y los dos eran una sola carne. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Lo anterior lo vimos y eso lo determinó desde el principio. ¿Se acuerdan? Jehová, Yahweh Elohim. Llegamos a nuestro último versículo. Ya vimos que esta es una constante, Dios la estableció, ese es el círculo que en la vida debe suceder. En nuestro último versículo es un acercamiento de Dios a la vida cotidiana de ese matrimonio. Ya vimos lo que Dios estableció, lo que debes abandonar, tus prioridades, el rol del hombre, el rol de la mujer. Entonces aquí Dios nos da una probada de cómo debe ser esa relación matrimonial. Obviamente es un ejemplo cuando no hay pecado y es a lo que hemos sido llamados, hermanos, que tu relación matrimonial no esté estorbada por el pecado. Si en tu relación no hay pecado, entonces debe ser como lo que ahora vamos a ver en el versículo 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Okay? Aquí lo que vamos a ver es una unión perfecta con el Creador y una comunión santa entre esposos. Si tu comunión es perfecta con Dios, no hay estorbo, tu comunión con tu esposa tiene que ser perfecta, no tiene por qué haber ningún estorbo. La idea entonces de no se sentían avergonzados es que no había dolor, no había angustia emocional o desesperación, nada, no había nada que estorbar esa relación, ese vínculo que Dios hizo, porque no había pecado en sus vidas. Y por lo tanto, hermanos, eso es muy importante, tenían la aprobación de Dios, tenían la comunión perfecta con Dios. Dios había creado esa relación, Dios la sustentaba. Y es lo mismo actualmente en nuestro matrimonio. Ahora, por el contrario, la atmósfera que podemos generar en un matrimonio que no está sustentado en la palabra de Dios y que no cumple el plan original de Dios, es todo lo contrario, angustia, dolor, pecado, diferencias, abusos, etcétera, ¿sí? Pero la atmósfera que debemos ver aquí es la atmósfera de paz. Lo que se ve aquí es una atmósfera de paz, de armonía, de plena comunión con el Creador, gozando de su presencia y de su favor constante. Tenían, ellos como pareja, tenían completo control de sus impulsos sexuales y los expresaban en amor perfecto a Dios y en amor desinteresado, el uno por el otro. Y con todo ello, hermanos, glorificaban el nombre de Dios, que es a lo que hemos sido llamados en nuestro matrimonio. Dice MacArthur que ellos encontraban en este momento su total gratificación en el gozo de su unión mutua y su servicio a Dios, sin ningún principio inferior de maldad en operación. La solicitación al pecado tenía que venir de fuera, y así llegó. Ellos estaban muy bien hasta que llegó el pecado. Así de que no permitas que a tu vida llegue el pecado y que estorbe en tu relación, en tu matrimonio. Así que, hermano, entiende, el matrimonio es un diseño divino. Al unirte a tu mujer, constituyes tu propia familia. Tu prioridad es ella y tus hijos, si los hay. No debes seguir dependiendo de tus padres, ni dándoles un lugar por encima de tu esposa. Debes evitar en lo posible vivir con ellos y, si no, establecer tu propia norma, cada quien, su propia familia. Asume tu responsabilidad, tu compromiso de ver a tu esposa como parte de ti mismo, porque es Dios quien en cada matrimonio ordena y realiza la unión llamada una sola carne. Ese es el matrimonio, una sola carne, que el hombre no tiene potestad de destruir. Es Dios quien lo une. Si tú quieres romperlo, vas contra Dios. El mundo no lo entiende, hermanos. Este concepto, este origen del matrimonio, Dios lo estableció así y el mundo no lo entiende. Por eso el matrimonio es tratado tan informalmente, tan devaluado, tan despreciado y distorsionado.
pero en ocasiones aún los cristianos actúan como si no lo supieran. Por tal razón, dejan de ver ellos lo maravilloso que es el diseño perfecto de Dios. Entonces, hermanos, debemos tener presente siempre, varones, que son los que llevan más responsabilidad, mujeres, pero tú joven o tú jovencita que esperas algún día casarte, ve a la fuente original y revisa el plan original de Dios. Tienes que tener presente que el matrimonio no es una disposición humana, ni producto de la modernidad o del desarrollo social. Fue idea de Dios, un don para sus criaturas especiales, un don para sus criaturas especiales. Que la relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntaria e incondicionalmente, él con ella y ella con él, y dan evidencia de ello al romper el estrecho vínculo familiar con sus padres, con el fin de establecer uno nuevo con su pareja, para gozar de su unión espiritual, emocional y física. Y por supuesto, que desde la perspectiva de Dios, la unión sexual es todo menos casual y tiene un propósito bien determinado e inalterable. De ahí que nadie tiene el derecho de imponer sus propias normas. Para el matrimonio, no importa la autoridad que ostente, ni puede establecer sus propias reglas para terminarlo o idear estilos de vida alternativos para reemplazarlo, porque Dios ya lo ha decretado. Él es el sabio arquitecto, el diseñador del matrimonio. Oremos.